Uno de los textos que se asume que es pues fundamental son ensayos materialistas, desde luego, ¿no? Miren, se lo traje porque como es tan poco visible, traje aquí para hacerles la mala obra de que lo vean y no lo cuenten. En algún momento va a salir, en el momento en que salga en España, en ese momento saldrá en México. Pero se ha omitido el opúsculo de materia, omitido de alguna manera. Quiero decir, no se ha hecho, me parece, en general, el énfasis necesario en este opúsculo, en este texto de bueno de materia. No se preocupen, vamos, ya, esa es la conclusión, pero es un tema, no podemos hablar de bueno y no hablar de la idea de materia, ¿no? Entonces, vean ustedes a increpar afuera, ¿no? Debidamente, justamente. Bueno, y se trata en realidad, de un artículo, de una entrada para una enciclopedia alemana. Y bueno, publicará. Seamos sumarios. La idea de materia se puede identificar en contextos pues, tecnológicos, muy mundanos, de operaciones del mundo, en contextos científicos y también perfilada como idea filosófica. Miren, la idea de materia, en cuanto al surgimiento de la idea de materia, va a tener un origen muy concreto. Incluso el término de materia, de raíz griega, tenía que ser ile, quiere decir madera, los maderos. Es decir, estamos hablando de una materialidad muy concreta y muy corpórea, claro, algo tan técnico y operativo como la madera. ¿Bajo qué consideración? ¿Qué es aquello que puede dárseles distintas formas? Vean, aquí se empieza a hacer ya el primer paso para constituirse como ideal el término de materia. Es decir, aquellas realidades susceptibles de tomar distintas formas. Entonces empieza aquí a plantearse la relación entre la forma y la materia. Y claro, la materia en ese sentido es muy mundano, es aquello con lo que se puede operar y aquello con lo que se puede transformar, y dicho menos abstracto. Por ejemplo, no es casualidad que venga de madera, o por ejemplo, el barro, la arcilla, un ejemplo prototípico para hablar de materia, en tanto idea mundana o tecnológica, puede tomar distintas formas. Entonces, aquí empieza a perfilarse ese sentido ontológico que toma la idea de materia, como aquellas realidades, incluso en las traducciones, en las definiciones más duras del siglo XVII, donde estamos en contextos de espiritualismo total, donde estamos en contextos de espiritualismo total, como sujeto de las realidades susceptibles de cambiarse. Así definida la materia en el siglo XVII, el sujeto susceptible o posible de ser transformado, que puede sustentar, que puede soportar las distintas transformaciones o distintas formas. Bueno, dicho esto, andando el desarrollo de las ciencias en los siglos, la idea de materia también se constituirá entonces como un concepto científico. Y una de las ampliaciones, esto hay que decirlo, más importantes que tuvo la idea de materia, de no solo, esa es la clave, de no solo ligarlo a lo corpóreo. Ya sé que para nuestro entorno esto es obvio y evidente, pero esto hay que decirlo porque no hay que dar por sentado nada. Yo insisto en esa tesis. La cuestión central es que no solo lo corpóreo es material, es la cuestión clave, que no se define por materia únicamente lo corpóreo, es decir, lo que tiene tres dimensiones. No solamente se reduce la idea de materia a la idea de cuerpo, a la idea de corpóreo. Una de las extensiones, de las ampliaciones más importantes que sobre la idea de materia se ejercieron desde ámbitos categoriales, indudablemente que fue desde la física, cuando se consideraron la cuestión de los estados de la materia. Claro, entonces la materia ya no solamente era lo que estaba en estado sólido, literal, claro, para hablar de cuerpo implicaba el estado sólido, las sustancias físicas, corpóreas en ese sentido, sino también, al hablar de los estados de materia, por ejemplo, el estado gaseoso. Claro, eso ya tiene otras consideraciones ontológicas. Sin duda que fue la física una de las categorías que más posibilitó la ampliación de esta idea de materia, incluso a esa perspectiva. Aún todavía, no era necesario, aún todavía la química, los manuales de química actuales, ya estamos hablando del siglo XVII, los manuales de química actuales, uno muy conocido, de Chang, define química general, definen a la química
como, así textual, la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus propiedades. Claro, allí el concepto, la materia como categoría de la química, hay que ir en un plano bien distinto y bien definido, porque a qué tipo de materia se refiere. Y muchas veces también lo siguen reduciendo simplemente a lo corpóreo, claro, cosa que en la física transitó, ¿no?, hacia otras ampliaciones. Ahora, como a escala filosófica, la idea de materia se puede perfilar así dentro del materialismo filosófico. Esa tesis central, que parece un cliché, pero hay que verla en toda su magnitud, que la idea de materia no se reduce a lo corpóreo, y que partiendo, ahora aquí el reto viene en establecer una idea, la definición general de materia, la idea general de materia. Entonces, para encontrar el esquema, la estructura definicional de la idea general de materia, ¿cómo podemos definirla? Si la idea general de materia, ¿qué es la materia? Si asumimos que no solamente son los cuerpos, que también son otros, el estado líquido de la materia, no solamente lo sólido, ¿no? Eso es una ampliación necesaria. Incluso en la física de partículas, el concepto de materia es más amplio todavía, por eso la física amplió categorialmente ese concepto de manera diferente a otras disciplinas, al contrario de la química. ¿Cómo se perfila entonces como esa idea filosófica? Bueno, ¿qué características tiene? ¿Cómo podemos encontrar esa definición general? Bueno, y una de las clásicas que se daban, insisto, es ese sujeto, la materia definida así, el sujeto que puede soportar las distintas formas, que puede soportar transformaciones de distintas formas. Bueno, desde la perspectiva del materialismo filosófico, hace la siguiente distinción. ¿Qué es la materia? Bueno, se puede identificar dos clases de materialidades: la materia determinada y la materia indeterminada o trascendental. Hablemos de la primera clase de materialidades. Que tienen sobre otros géneros. Bueno, identifica dos atributos para la idea de materia determinada. Bueno, dice la multiplicidad y la codeterminación. La multiplicidad, pues justamente tiene que ver con ese pluralismo de las distintas realidades del mundo. Cuerpos, realidades, los fenómenos son plurales, son amplios, son múltiples, son diferentes, ¿no? Ahora, eso implica su pluralismo, la multiplicidad, claro. Las materias son, pero además, para no decirlo en términos tan abstractos concretamente, son distintas, son cuerpos diferentes. No se conjuntan, no se confunden, son cuerpos diferenciados, ¿no? Ahora, a su vez la codeterminación, que se encuentran ligados a esa multiplicidad. ¿Qué quiere decir? Que las materias también se van definiendo unas frente a otras, claro, para poderse distinguir precisamente unas de otras. Esos dos atributos de multiplicidad y codeterminación son los atributos que desde el materialismo filosófico se da para esa materia determinada. Siguiente paso, para ir como aquí, ahora sí como un caminito. Siguiente paso. Y poder concluir sin excesiva dilación. Al asumir la tesis de que no solamente es materia lo corpóreo, ello nos lleva a identificar, por tanto, distintas materialidades. Y es dentro de esta materia determinada donde Boyle identificará precisamente esos distintos géneros de la materia. ¿Se dan ustedes cuenta? Esto es más el esquema, porque a veces de pronto se habla de los géneros de materialidad así, pero bueno, se omite un poquito también, ¿verdad? A veces ese planteamiento, esta clasificación de la materia determinada o indeterminada y trascendental, ¿no? Eso es importante, porque nos da una organización de esta área ontológica muy organizada, nos da muy perfilada, ¿no? Me parece a mí, y muy posible de seguir, de continuar, o sea, de tomarlo como guía para estudiarlo, ¿no? Me parece a mí alguien que entiende todas esas cuestiones. De ahí, de esta materia determinada en el mundo, múltiple y que se codetermina, es que Bueno identifica distintas clases de materialidad. A eso se refiere con géneros. Entonces, bueno, cuando hablamos de género nos referimos a esos enclazamientos que se realizan a partir de que hay ciertos atributos análogos, similares, propios, comunes,
de estos distintos géneros de la materia, ¿no? Lo que Bueno denominó con mucha neutralidad, con mucha puntualidad, ¿no? Como lo que ustedes conocen, el primer género de la materialidad, el segundo género de la materialidad, el tercer género de la materialidad. M1, M2, M3. Bien. Aquí simplemente vamos a hacer esas consideraciones. Por lo tanto, al asumir que no solo es material lo corpóreo, pues ello nos implica a considerar como materia a procesos lógicos subjetuales, ligados al sujeto, ligados al individuo. Algo que por antonomasia se entendió como el alma, como el entendimiento o como una conciencia ajena al cuerpo. No me dejen mentir. Cuando hablamos de las realidades y de las materialidades relativas a los aspectos cognitivos de la conciencia, de los procesos lógicos del sujeto individual, subjetuales, forzosamente, prácticamente toda la tradición nos lleva a una perspectiva del alma, de la conciencia separada del cuerpo o profundamente psicológica. Que no es que no tenga una parte psicológica, la tiene, pero no se acaba en ella, no se agota en la perspectiva psicológica. No estamos en un lío. Bueno. Y el considerar como materia a un conjunto de realidades enclasadas en esos procesos que, bueno, denomina M2 o materia segundo genérica, ¿qué está incluido ahí? Pues claro, los autologismos, que es una figura del espacio nociológico, en donde son razonamientos en función de la racionalidad del propio individuo. Claro, cuando un matemático descubre unas paradojas de teoría de números, ¿no? Se viene la solución a uno de esos problemones del siglo, claro, no es algo psicológico, no es algo subjetivo en el sentido de que su imaginación está ajustando sus procedimientos racionales cognitivos en función de unas normas y de unos criterios, pero perfectamente establecidos, ¿de acuerdo? Dentro de unos marcos y de unos contextos perfectamente perfilados, ¿no? Esa consigna del pensamiento es libre, añado esto, pues son cuestiones filosóficas, pues no podría serlo, o en todo caso, si fuese libre, no sería racional, ¿no? Porque claro, pensar racionalmente implica ajustarse a unas normas, a unos contextos, a unas definiciones, a unos criterios, ¿no? Bueno, esto, también pensemos en momentos no conscientes del individuo, ¿no? Los sueños, acaso los recuerdos, son realidades que se encuentran dentro de este enclazamiento segundo genérico de la materia, ¿no? Recuerdos, alucinaciones, etcétera. Procesos, por ejemplo, con racionalidad, pero de otro tipo, ¿no? De formación literaria, formación poética, de composición musical, ¿no? Claro, hay unos procesos racionales de otro tipo, ¿no? La racionalidad es diferente, donde su relación con el mundo empírico es diferente, ¿no? No vamos a esperar que una novela nos dé un análisis sociológico estadístico, ¿no? Y podrá ser analogías, pero bueno, su ámbito es otro, ¿no? Sirve para lo que sirve, para entretenerse, ¿no? Tampoco hay que sobrevalorar a las artes, hay que ajustarlas a su justa proporción. Son lo que son. Bien. Bueno, pues esos también son considerados como materia. Bien. Ahora, ustedes podrán decir, pero está hecho ad hoc que Bueno llame materia también a estos procesos de tipo subjetual, cognitivos, racionales subjetuales y otros procesos no conscientes ligados al sujeto. Porque es simplemente para decir que en efecto todo es materia. Entonces está hecho ad hoc. Podría pensarse eso. ¿Cuál sería el fundamento para decir que también son materia? Bueno, en primer lugar, decir que a lo largo de la tradición filosófica de esos 2600 años, incluso las filosofías más espiritualistas, más ortodoxamente cristianas, ortodoxamente católicas, que por lo tanto implican la idea de alma, no me dejen mentir, forzosamente toda filosofía cristiana requiere en sus desarrollos la idea de espíritu y la idea de alma, forzosamente. Bueno, pues en el desarrollo y en el uso de los términos de materia y de forma, Santo Tomás, o sea, el tomismo, que es una de las líneas más ortodoxas de la filosofía cristiana y de la Iglesia Católica, las más duras, las más racionalistas incluso que se pueden considerar, en su justa medida, claro, en su momento histórico,
pues llegó a considerar el tomismo como materia a estos procesos cognitivos. Claro, entonces, como ellos tenían la idea de entendimiento, el entendimiento sería la materia, y lo que le da forma al entendimiento serían las teorías, los conceptos, las filosofías. ¿Se dan ustedes cuenta? Eso es tremendo. Es decir, desde el espiritualismo más puro y más duro, se están considerando como materiales, como materia, a procesos cognitivos, a esto que dentro de la llamada psicología empírica, dentro de la filosofía católica llamaban, ¿no?, el entendimiento, ¿no? O sea, el entendimiento, esos procesos cognitivos, subjetuales, son considerados por el espiritualismo más duro, como es el caso del tomismo, como materia. La materia vendría a ser constituida por el entendimiento, las facultades intelectivas, y la forma se la vendría a dar, justamente, la forma se la vendría a dar las teorías o los conceptos. Bien. Y finalmente, el enclazamiento, miren, el enclazamiento primogenérico se refiere, M1 se refiere a esas realidades fisicalistas, es decir, no solamente a los corpóreos, sino que precisamente decimos fisicalista, porque gracias a esas, hay que decirlo así, ¿no?, a esos productos de las ampliaciones que en física ha habido, pues se extiende, por ejemplo, a las ondas, que no son corpóreas, evidentemente, ¿no?, pero entran dentro de ese tipo de realidades primogenéricas, son materiales. Bien. Por otra parte, también dentro de la consideración de estos procesos intelectivos, llamémoslo así, y de considerar materia a estas realidades, se encuentra en general toda esta línea de la filosofía cristiana. Ahí, con este matiz quiero subrayar, por el uso que hacen de los términos de materia y forma, que hay que identificar una materia y qué es lo que le da forma a esa materia. Entonces, esa es la línea también. Finalmente, el enclazamiento del género terciogenérico, como uno llama así, tercer género de la materia, estaría constituido por el ámbito de las ideas, de los conceptos, de los teoremas, en donde, claro, a ver, ¿dónde está la idea de Estado? Yo recuerdo esto, no voy a decir nombres porque esto al igual se lo voy a decir, vamos a decir. Una clase, por ejemplo, un profesor que me aprecio mucho, un hombre nacional, un hombre del Banco Nacional, ¿no?, Lorenzo Meyer, un hombre nacionalista, y eso para mí siempre es de ponderación. No sé si una vez, yo nunca he visto el Estado, nunca lo he tocado, nunca he visto la idea del Estado. ¿Lo que es? Nunca no lo he palpado, no lo he visto. No decimos nada, ¿no? Pero claro, es la idea, forzosamente, de que, bueno, ¿en dónde se encuentran estas ideas? Claro, no están, son ideas mentales, son ideas cognitivas, pero pues no, ¿en dónde se encuentran? Pero tampoco son corpóreas. Por lo tanto, requerían un propio enclazamiento en un género diferente de materia. ¿Se dan cuenta? Ese es el fundamento para considerarlo. ¿Y por qué considerar materiales a teoremas, a conceptos, a teorías? Pensemos hoy tendremos, ahora al finalizar, tendremos toda una exposición sobre filosofía de las matemáticas, en donde, claro, la conexión con el mundo empírico es muy diferente. Y entonces, ¿en dónde se encuentran todo ese ámbito de la teoría de números, de las figuras geométricas, que no son simplemente correlatos del mundo empírico, desde luego que no, que son espirituales, son mentales, son cognitivos, ¿no? Requerían precisamente un enclazamiento propio. Y el afirmar que son materiales es la negación tajante de que sean espirituales o de que sean mentales, o simplemente que aniden en el espíritu de la humanidad, ¿no? Porque además pensemos, las ideas filosóficas, para decirlo más concretamente, aquí ideas no lo digo vagamente, sino en sentido estricto, como lo dice bueno, ¿no? La idea de materia, de estructura, de sistema, de vida, de verdad, de religión, de Dios, de Estado, de política, de ciudad, son ideas que tienen muchas de ellas un tránsito secular, Miren, las categorías prácticamente que ocupan las ciencias humanas, a diferencia de las naturales, esto lo resalta Gustavo Bueno Sánchez enormemente, tienen prácticamente 2000 años, Si uno revisa la política de Aristóteles, insisto, quien plantea, miren, el problema de las relaciones entre propiedad y desigualdad de una sociedad está en Aristóteles, y no es pesadecer, en un autor griego, ¿no?, que luego pasó a Roma, Dionisio Halicarnaso, en el 300 a.C. Bueno, pues ya establecía que el problema de desigualdad era la propiedad, que había lucha de clases por la propiedad. Son las categorías que seguimos utilizando, ¿no?
reajustadas o reacomodadas, pero están ahí. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Que esas ideas son objetivas. O sea, una idea, la idea de Estado, si consideramos, por lo menos desde Platón, ¿no? Con la idea de república al día de hoy, pues son 2400 años. ¿Cómo va a estar eso en la mente o cognitivo en el mundo, ¿no? ¿Claro? Son unas realidades históricas, objetivas, que la historia les da ese carácter de objetividad, al margen de las voluntades individuales. Y uno podría aquí tomar la idea de Estado y decirles que es idéntico a un teléfono celular. Esto que parece una tontería, nos referimos a que, claro, tiene una trayectoria que le asigna un significado y unas definiciones determinadas, que pueden variar o evolucionar, pero se refieren a un conjunto de fenómenos precisos que se mantiene en cierta relación a lo largo de los siglos, ¿se dan cuenta? Esto es lo que le da esa estructura, bien, de objetividad. Eso es fundamental. Vamos a concluir con lo más acá es un poco pesado. Bueno, eso es más o menos lo que se puede entender como la materia determinada. A ver, empezamos 20, hablamos como 20, más 40, 10 minutos. Bueno, joven, no se preocupe, no, está, 10 minutos acá. No me pasé mucho. Sabía que referirnos un poco a las cuestiones geográficas nos iba a llevar tiempo, dije, nunca nadie lo hace, no tener que sacrificar. O sea, algo de profundidad por dar datos fenoménicos no tan profundos. No, es broma, es muy necesario. Bien, mire, sí, vamos a hacer esto, vamos a consagrar estos minutos finales a esto. El otro emplazamiento, la otra clasificación sobre idea de materia, es la que se perfila en la idea de materia trascendental o materia indeterminada. Y esto, seamos sinceros, desde una perspectiva materialista, acostumbrados en general por la tradición, incluso por la fuerte impronta que dejó el materialismo dialéctico, que hay que estudiar y que hay que cultivar, por lo que explicó sistemáticamente. Esa es una perspectiva crítica y dialéctica. Pues que una perspectiva materialista tendría que forzosamente plegarse, limitarse, acabar en la idea del mundo, es decir, que los fenómenos del mundo terminarían ahí, que la ontología simplemente sería abarcar de la idea del mundo. Bueno, sobre esta ontología de la materia determinada y la materia indeterminada, mucho énfasis hizo en la clasificación entre ontología especial y ontología general. ¿Recuerdan ustedes? Y dice, bueno, que esa clasificación que venía más de antaño, pero que resalta Christian Wolff, porque es alemán, Christian Wolff, retoma esa distinción en los términos de la época, metafísica general y la metafísica especial. Miren que es poco se ha traducido de Wolff al español, escribió en latín además, donde expone lo de metafísica. La cita que hace bueno en Ensayos Materialistas, en donde da hasta el capítulo y la sección, este libro está en latín, lo encuentran en Google Libros, pero está en latín. Sí que se ha traducido al español esta obra de Wolff, tampoco muy difundida, Pensamientos racionales, miren ustedes, acerca de Dios, el mundo y el alma del hombre, así como sobre todas las cosas en general, ¿no? Yo como metafísica alemana. Miren, es que esto es lo que le voy a dar más tiempo, pero bueno, luego hacemos un YouTube y hacemos la segunda parte, ¿no? Miren, una línea rápida. Claro, porque la idea del mundo y la idea del universo tampoco es tan sencilla de despachar. Y aquí hay que decirlo, ¿no? También, física contemporánea, desde esta, se asume también que la relación entre ciencias categoriales y filosofía, incluso las propias ciencias positivas, es de crítica muchas veces. O sea, de posibilidades de una filosofía racionalista puede ejercer una crítica sobre ciencias categoriales, aún incluso con todo el aparato matemático que pueda tener. Se ha reducido en buena medida la idea de mundo o de universo, no me dejen mentir, producto en buena medida de la divulgación en astrofísica y todo ello, la cosmología en ese sentido categorial, a la idea de que parece que el universo es precisamente todos los planetas y realidades que están fuera del planeta Tierra. Parece, claro, se ocupa universo, como son las galaxias, son las, no sé, Centauri, años luz.
Entonces, claro, parece que la idea del universo está ligada, ¿no?, forzosamente a lo que no está comprendido en el planeta Tierra. Pero claro, la idea filosófica del mundo y del universo implica todos los fenómenos en esa esfera terrestre y los que desbordan y van más allá de la escala planetaria, ¿no? Tan es así que en la traducción, en la tradición, dice Wolff del mundo, miren, son dos partes. Para obtener un concepto verdadero del mundo, debemos atender solo aquello que se encuentra ante nosotros y considerar dentro de ello lo que se puede distinguir entre sí. Distinguir entre sí, bien, ahí ya rondan las cuestiones. Y también comparar las cosas que percibimos. Y abajo dice, haciendo esto, encontramos primero de cómo está constituido nuestro mundo. Primero, en la superficie de la Tierra, una multiplicidad de cosas compuestas que coexisten simultáneamente. Y en el cielo hallamos, además de la Tierra, otros cuerpos grandes, parte de los cuales son semejantes a la Tierra y parte al Sol. Percibimos, en segundo lugar, entre las cosas que hallamos en la superficie de la Tierra, unas van delante, otras detrás, de modo que unas cosas suceden a las otras. Aunque las cosas de unas subsisten, acaecen en ellas muchas transformaciones que se suceden unas a las otras. Bueno, pero vean, aquí lo que tiene interés de leer esto de Wolff es lo que está integrando dentro de la idea del universo, o la idea del mundo, ¿se da cuenta? Es la ampliación que hace y que es la idea filosófica que es. Bueno, en ese sentido, Wolff perfila que hay una materia que está más allá del mundo, que trasciende al mundo. Y esto para un materialista, insisto, donde la tradición ha sido pues más bien mundanista, justo pues los límites de una filosofía materialista podrían ser que se agotan en el mundo mismo, pues toman en buen un carácter tremendo, verdaderamente tremendo, de unas consecuencias fundamentales en la historia de la tradición. Esta idea dentro de la escuela, dentro de los compañeros, dentro de sus exposiciones, ha tenido muchas derivaciones, muchas trayectorias. ¿Acaso no siempre las más afortunadas? ¿Acaso no siempre las más posibles de identificar con las tesis que el propio Wolff expone? Hay distintos textos en donde podemos tener el recorrido de lo que se ha dicho de la materia en sentido ontológico general, en sentido trascendental al mundo, ya vimos lo que es el mundo, pero claro, ¿cómo se puede hablar de una realidad, de una materia que está más allá de todo eso? O sea, más allá de las galaxias, más allá del sistema solar, más allá del mundo, más allá de los fenómenos políticos, de la guerra, de los conflictos entre estados. ¿Cómo hablar de una realidad que está más allá de todo eso? Desde una perspectiva materialista. Es fuerte la tesis. Es fuerte la tesis. De la materia en teoría general se ha dicho que es pura negatividad, es una idea crítica, regresiva y que es pura negatividad. No nos dice mucho eso. Que se ha dicho también que es una cuestión de la que no se puede decir nada. No se puede decir nada. También es complejo afirmar esa tesis. Se ha dicho también muchas veces, ¿acaso por no poderlo identificar con realidades específicas o realidades positivas de cuestiones realmente existentes, se ha llegado a tomar simplemente como una idea lógica, como una idea límite de decir, bueno, si hacemos una regresión de todos los fenómenos del mundo para obtener una idea general de materia y no caer en el monismo y ser pluralistas partiendo que la materia es partes, extrapartes, multiplicidad, pues acaso como una idea nada más. Entonces sería un ente de razón, no tendría correlato positivo, no tendría existencia efectiva. Y eso ya nos lleva a otra escala, ¿no? Se ha dicho todo esto, varios, declaraciones y textos. Y sin embargo, Bueno nos da las claves para poder identificar aquellas realidades positivas, realmente efectivas, desde la que se puede hablar de una idea de materia trascendental, en donde se puede afirmar, fundamentándolo, que está más allá del mundo. Son varias las obras en donde Bueno se refiere a esta idea. Desde luego en ensayos materialistas, pero no únicamente. También en materia.
Y en este opúsculo se da una definición central. Se habla también en el ego trascendental y subrayamos 3 materiales de tipo audiovisual. Una denominada Lo Sagrado y la Materia Ontológica General y los talleres de filosofía de Oviedo, que se han publicado recientemente, es necesario verlas, en esta de el materialismo como sistema y cuestiones que están por desarrollar. Se llaman así los videos, no están en los talleres. Simplemente decir lo siguiente. Son varias las funciones, digámoslo así, que este término de materia toma, de materia en sentido todo general o trascendental, toma en el sistema. Una de ellas precisamente es a escala, y eso es muy fuerte, pero es textual de bueno, a escala cosmológica. A escala cosmológica, incluso en el sentido que le da la propia astrofísica. Partiendo, incluso considerando, ¿no?, cuestiones como la teoría del Big Bang, precisamente cuando se dice que es una materia que está más allá del mundo o que desborda el mundo, nos estamos refiriendo a aquellas realidades existentes antes de la formación del mundo tal y como lo conocemos. Claro, incluso siguiendo esas líneas, esas tesis de que no había ni espacio ni tiempo, claro, no puede surgir ex nihilo. Se asume que hay una serie de realidades que posibilitaron la formación del mundo. Pero además, ojo, como mundo no solamente es esa idea de expansión, del universo en expansión, e implica también, ¿no?, ya lo decía Boll, ¿no?, los procesos que se desarrollan para la posibilidad del surgimiento, ¿no?, de los seres humanos, ¿no?, la perspectiva antrópica, pues también todos los debates sobre la edad de la Tierra que se dan en geología tienen una connotación profundamente ontológica, no es broma, profundamente ontológica, porque claro, nos llevan a estadios donde el mundo no estaba tal y como lo conocemos. Claro, toda esta etapa del precámbrico, todavía se está hablando de un mundo anantrópico, donde no existe el hombre. No, por lo tanto, el mundo no está conformado. Eso es fuertísimo. También bueno lo llega a decir de una manera tajante. Estaría cercana, no estamos diciendo que haya una identificación. Habría más puntos cercanos entre las anteriores teorías cosmológicas ligadas al estado estacionario, ¿no?, identificables, no que sean homologables, más cercanas, ahí eso implica todo un debate amplísimo, le daba para muchísimo, antes que la teoría del Big Bang. Eso es muy fuerte, ¿no? Pero claro, también ha habido corrupciones en la física, llegado a hablar de universos paralelos, de mundos paralelos, en las áreas no visibles de los agujeros negros. Eso es mucho, ¿sí? Bueno, eso es una de las funciones de la trascendental. También se ha pensado establecer como un dualismo entre, no, es el mundo y la materia ontológica general es otra cosa, una esencia, una entidad que está volando por ahí. Pasa eso, como un dualismo, ¿no? Es el mundo y la materia ontológica general aparte. Bueno, ¿qué dice en esa pregunta-respuesta que le hace por el video de YouTube, ¿no? Bueno, dice, no, constantemente en el mundo se está ejerciendo la idea de materia ontológica general, en buena medida con eso que estamos diciendo, ¿no? Pues están pensando en estadios, en momentos, ¿no?, en donde no se ha formado todo el mundo tal y como lo conocemos, ¿no?, o el universo tal y como lo conocemos. Claro, eso es fuertísimo. Y eso, claro, ahí toma sentido si decimos que desborda el mundo, ¿no? Claro, o que está más allá del mundo, ¿verdad? Toma ese sentido. Muy bien. Y finalmente, esto lo leo textual. Dice, bueno, esta idea de materia ontológica general se desarrolla, se despliega a partir de este proceso, ¿no?, filosófico, de los regresos, ¿no?, de las regresiones de los fenómenos del mundo, también para obtener una idea general de materia, ¿no? Entonces, bueno, en este opúsculo en materia dice algo que no se ha subrayado lo suficiente, dice, también como estructura analógica, como estructura analogada, desde cada categoría, o sea, desde cada ciencia, desde cada disciplina,
en la que se puede ejercer un regresus desde cada ciencia, hacia una idea general de materia que nos sirva como ideal regulativo, dice. ¿A qué se refiere? Claro, cuando hay todos estos debates, por ejemplo, en torno a la idea del arte, ¿no? Frente a la materia general, más bien va por ahí, ¿no? En vez de considerar las ideas de arte frente a la naturaleza, frente a la cultura, plantear como este regresus a una idea de ontología general de materia, para obtener una definición homogénea de materia, producto de un regresus hecho desde cada categoría, nos hará un panorama bien diferente, ¿no? Dice, como estructura analogada para obtener desde cada categoría en sus regresos posibles una idea homogénea de materia, ¿no? de materia ontología general. Dicho concretamente, desde las realidades de la sociología, por ejemplo, ¿cuáles son las materialidades de la sociología? Los grupos, las clases sociales, las familias, los partidos políticos, los empresarios, etc. Bueno, el regreso es a partir de ahí y podríamos ejercer, ¿no? Encontrar posibles regresos en cada categoría sobre la idea general de materia, ¿no? Uno es un ejemplo de la informática, con esos problemas que luego hay en la capacidad de almacenamiento que puedan tener con los bits, cuando hablan del caos informático, ¿no? De alguna manera habla de un estado en esa categoría que parece incluso desbordarla, ¿no? Justamente. Bueno, debemos concluir necesariamente para dar pie al programa. Me parece que, dicho lo fundamental, nos faltó nada más, se los mando por correo. Bueno, en las últimas conferencias habló de que el sistema del material filosófico tiene 6 tesis nucleares que conforman todo el sistema. Las podemos comentar en otra ocasión. Y permítanme, son 11:43, permítanme cerrar 11:45, con lo siguiente, porque eso no puede faltar. En conclusión, como ustedes pueden ver, la idea de materia tajante nos lleva a incluir a Bueno, a confrontarlo absolutamente con la idea de espíritu que atraviesa por completo todo el idealismo alemán y toda la tradición filosófica, en donde se han confundido los procesos psicológicos, cognitivos, intelectivos de la racionalidad subjetual, se han confundido, se han hipostasiado, se han sustancializado desde la época, muchas veces, de la tradición griega, y no se diga todo el idealismo alemán, hasta nuestros tiempos, en donde las dos ideas que perfilan prácticamente, salvo excepciones, toda la tradición filosófica, en el idealismo, ¿no? Aunque hay idealismos pluralistas, son la idea de espíritu y la idea de que la subjetividad de confundir los procesos subjetivos, subjetuales, como la realidad última. Entonces tienen afiche, por ejemplo, estableciendo una ontología entre el yo y el no yo. Bueno, pues resulta que el no yo es todo lo demás, ¿no? Es decir, eso es la conclusión. Tenemos que ponderar la obra de Bueno frente a esos 2600 años en donde se rompe, se derrumba por completo la tendencia filosófica al plantear a lo largo de la historia, en donde es la idea del espíritu y esa confusión de confundir autologismos y procesos subjetuales como la realidad última, ¿no? Les tienen a Descartes diciendo, me imaginé de pronto en un momento en donde no tendría acuerdo. Es que eso que se asume como la tradición más racionalista choca por completo, ¿no? Se reivindica aquí también una idea de Bueno, que Bueno habla de socialismo genérico, es decir, no tiene nada que ver con marxismo, es el asumir que la filosofía, la conciencia filosófica, supone necesariamente un estadio de desarrollo histórico y social. Por lo tanto, que no son las conciencias individuales últimas las que hacen el filósofo, ¿no? Bueno, eso es todo. Entonces, pues nada, muchas gracias.